Muy bien, buenas tardes chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Sí, profe. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy bien, estamos aquí conectándonos ya de nuevo para nuestra clase de esta hora. Ahora nos toca química, ¿no? En química vamos a estar viendo también un segundo repaso, en el cual vamos a estar recordando algunas propiedades básicas y vamos a estar viendo también el tema que nos faltó. Me parece que nos faltó un último tema en la clase pasada, repasar el tema 3. Entonces vamos a iniciar del 2, 2, 3 y de ahí, si nos da tiempo, vemos el tema 1 de nuevo. ¿Ya? Muy bien, pues vamos a estar, a ver, tomando la asistencia. A ver, ahí está. Tenemos a... Muy bien, ahí está Nicolás. Muy bien, Nicolás. También está Omar. Muy bien, Omar. También está Sebastián. ¿Qué tal, Sebastián? Muy bien, muy bien. Muy bien. Vamos a estar iniciando entonces el repaso y para ello vamos a ver el segundo tema, estado gaseoso, ¿no? Pero vamos a pasar a nuestra plataforma virtual, ¿ya? Nuestra pizarra virtual, donde vamos a estar viendo por ahí los ejercicios, ¿ya? Para resolverlo utilizando las herramientas que disponemos ahí. Así que vamos a pasar ahí nuestra pizarra virtual. Ahí está, ¿no? Ahí está, repaso mensual 2. Por acá sí ya veremos el primer tema. ¿Qué fue estado gaseoso? ¿No? Estado gaseoso 1. Entonces, en este tema de estado gaseoso, vimos algunas propiedades principales de los gases, ¿no? La ecuación universal de los gases y cómo esta se puede aplicar a distintos casos, ¿no? ¿Qué elementos son los que intervienen ahí? La presión, el volumen, ¿no? El número de moles, cada uno de esos conceptos fueron los que estudiamos ahí, ¿no? Que tiene que ver con la ecuación universal de los gases, ¿no? Vamos a ver entonces ese tema, ¿ya? Vamos a ver el ejercicio 1 y 2. Ahí está. Vamos a ver, dice. ¿Cuántas mol de CO2 hay en 500 litros a 6,24 milímetros de mercurio y 227 grados centígrados, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver ahí, o lo que tenemos que aplicar ahí, vendría a ser la ecuación universal de los gases, ¿no? De los gases ideales. Ecuación universal de los gases ideales. ¿Ya? Entonces, ¿cómo era esta ecuación? ¿Cómo era esta ecuación? Vamos a recordar. Esta ecuación era así, ¿no? La ecuación tenía una mnemotecnia también para que ustedes se acuerden de manera más sencilla. Yo les había dicho que puede ser pavo igual a ratón, ¿no? ¿Se acuerdan? Pavo igual a ratón. Claro, donde P significaba presión, V significaba volumen, R era una constante, ¿no? Una constante universal de los gases, T la temperatura y N era el número de moles, ¿no? Entonces, a ver, vamos a recordar cada uno de ellos. Esta es la presión, presión. Este era el volumen, volumen. Esta es una constante, constante universal. Esta es temperatura, temperatura. Y este de acá es número de moles. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se mide cada uno? Ya, pues eso también tenemos que recordar. La presión se mide en... Bueno, se puede medir de distintas formas. Se puede medir en atmósfera, se puede medir en pascales, o se puede medir también en milímetros de mercurio, ¿no? En este caso tenemos, ahí está, milímetros de mercurio. Eso quiere decir entonces que esto de acá será la presión, ¿no? Eso me sirve para identificar los elementos. Esto será la presión entonces. Luego tenemos el volumen. El volumen generalmente se mide en litros.
Entonces esto de acá será el volumen. R es la constante que ya me dan el valor aquí. Este es R, ¿no? La temperatura se mide en grados Kelvin. Y si está en centígrados, entonces tengo que convertir. Convertir de grados centígrados a grados Kelvin. ¿Ya? Tengo que convertir. Pero esto es temperatura de todas maneras, ¿no? Y N será el número de moles que obviamente se mide en moles, ¿no? Entonces esto de acá es lo que me están preguntando. ¿Cuántas? O sea, me están preguntando el valor de N. ¿Cuántas mol? ¿Cuánto vale N? Me dice de CO2. Entonces ya tengo todos mis elementos ahí. Vamos ahora a aplicarlo a la fórmula, ¿ya? Entonces vamos a ir acá a la pizarra. Ahí está. Número 1. Entonces colocamos a partir de nuestros datos que ya hemos identificado, ¿no? Hemos identificado cada dato. Datos. Ahí está, tenemos que mol es lo que nos están pidiendo. El N es lo que me piden. Volumen es 500 litros. 6,24 es la presión, ¿no? Presión 6,24 milímetros de mercurio. Y temperatura 227 grados. Grados centígrados. Mientras que R es 62,4. Ya, entonces vamos a convertir primero la temperatura, ¿no? ¿Se acuerdan que dijimos que la temperatura tiene que estar en Kelvin? Entonces vamos a convertir primero la temperatura usando la fórmula de la temperatura. ¿Ya? Conversión, vamos acá. Conversión de grados centígrados a grados Kelvin. Entonces, para convertir, ¿qué hacíamos? Había una formulita, ¿no? La formulita era... Esa formulita también hay que recordarnos. Grados Kelvin es igual a grados centígrados más 273. Entonces, aquí tenemos que grados centígrados tenemos 227. Entonces, reemplazamos ahí. En vez de poner grados centígrados, ponemos 227. ¿Cuánto me dará? 500, no. 500, ¿no? Sí. 500, creo. Claro, 7 más 3, 10, lleva 1. 2 más 7, 9, más 1, 10, también lleva 1. 4 más 1, 5. Sí, 500. Entonces tengo que mi temperatura es 500 grados Kelvin. Eso lo reemplazamos ya en nuestra ecuación, entonces, de los gases ideales, ¿no? Lo ponemos por acá al costado. Ecuación de los gases ideales. Y eso será pavo ratón, ¿no? E por B es igual a R por T por N. Pavo es igual a ratón. Ya está. Muy bien. Entonces acá tenemos lo siguiente. P era 6,24. 6,24 por V. V era 500. Por el otro lado, R 62,4. T 227. Y N no sé cuánto es, ¿no? N lo dejo ahí. Ya está. Ya está. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Esto de aquí pasa, esto que está multiplicando pasa a dividir, ¿no? Al otro lado. Entonces acá será
todo esto de acá entre 62,4 entre todo esto entre todo esto entre esto de acá, ¿no? 62,4 por 227. Esto acá también está multiplicado. Ya, ¿cuánto saldrá? Operamos entonces ahí, a ver. Operando sería 6,24 por 500. Me da 3.120. 3.120 entre 3.120 62,4 por 227. 62,4 entre, perdón, por 227. Y eso me sale 14.164. 14.000. Tengo que nada. 14.164,8. ¿Ya? Entonces, bueno, sale un número más grande, ¿no? En la parte de abajo que en la parte de arriba, pero no hay problema, ¿no? Porque las moles usualmente son cantidades muy, muy, muy pequeñas. Entonces, dividimos ahora eso, ¿no? Dividimos ahora eso, entonces sería entonces eso. Dividimos entonces. Sería como si simplificáramos también o si dividiéramos 6,24 entre 62,4, ya que esos dos se parecen, ¿no? Aquí me daría 0,1 y por el otro lado, dividiendo 500 entre 227 también me daría una cantidad muy pequeña, ¿no? Entonces todo eso, 0,1. 22, a ver, 22 no. 0,22. 0,2202, ¿no? Pero 0,22 es lo que me queda al final de la división total. Sí, 0,22. Entonces acá me sale 0,22 moles. En la cantidad que estoy buscando, ¿no? Si lo quiero poner ya en notación científica, tendría que ser 2,22, perdón, 2,2. Sería 2,2 por 10 a la menos 1, ¿no? Por 10 a la menos 1. Sería otra forma de ponerlo, ¿no? Siendo que tengo que dividir ahí 2,2 entre 10 para que me salga 0,22. Entonces podría ser ahí también otra manera de colocarlo, ¿ya? Cualquiera de las dos formas es válida, dependiendo ya de las alternativas que me den, ¿no? Ahí ya tengo que fijarme en qué alternativa me dan y la que me den la escojo, ¿ya? Esa sería mi respuesta entonces. Vamos a dividirlo ahí. Por aquí, por acá. Sí, entonces fíjense, solamente tenía que hacer una conversión de temperatura. Esto puede pasar abajo, creo. Y ya, ¿no? Con esa conversión pequeña ya podíamos pasar a resolver la ecuación general, ¿no? La ecuación universal de los gases ideales. Entonces esa es principalmente la fórmula que vamos a estar utilizando más cuando nos pidan hacer así algún análisis de las condiciones de cierto gas. ¿Ya? Muy bien, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio, número 2. A ver qué me dice el número 2. ¿Cuál es la densidad de un compuesto gaseoso cuya masa molecular es 28? Es 28, su masa molecular. 28 UMAS debe ser, ¿no? Porque es masa molecular, 28 UMAS. Y está en 77 grados centígrados y 8,2
atmósferas. Ya, para eso también había una fórmula que tenemos que recordar. Esta fórmula sí es un poquito más, digamos, rebuscada, pero sí estaba en su teoría. Sí se lo había puesto. La fórmula es así, ¿no? Densidad del gas será igual a presión por masa molecular entre la constante R por la temperatura, ¿no? Entonces ahí tengo todos los componentes. Este es el M, ¿no? Este es la temperatura. Tengo que convertirlo a Kelvin, eso sí. Y esto es la presión, ¿no? Y acá está el R. ¿Ya? Eso sí, tenemos que convertir a Kelvin la temperatura siempre, ¿ya? No se olviden. Temperatura en Kelvin. Copiamos la fórmula entonces. Ya colocamos por aquí entonces. A ver, número 2. Número 2 por aquí abajo, ¿no? Datos. Pero colocamos la fórmula primero, ¿no? La fórmula de la densidad. Densidad de un gas. Densidad de un gas tenemos entonces que es de densidad del gas. No me dicen qué gas es, ¿no? No. Es igual a presión por masa molecular, todo dividido entre R por temperatura. Ya está. Esa es la fórmula, ¿no? No está muy complicada. Yo solamente necesito tener los datos adecuados. Entonces ahí, su masa molecular es 28 UMAS. Entonces ponemos aquí como datos M, 28 UMAS. Luego, temperatura 77. 77 grados centígrados. Y presión 8,2. 8,2 ATM. 8,2 ATM. La constante R es 0,082. Entonces también lo coloco ahí como dato. R es igual a 0,082. Ya está. Vamos a ver entonces. Ya está. Ahora, lo que me piden es la densidad. Entonces le pongo ahí densidad del gas. Sin interrogación. Ya está. Vamos a reemplazarlo entonces todo en la fórmula aquí. Densidad del gas será presión 8,2. Masa molecular 28. Y en la parte de abajo R por T. R 0,082. 0,082 por temperatura. La temperatura tengo que convertir. Me falta hacer esa conversión. Vamos a hacer la conversión así como hicimos el caso anterior. Conversión de grados centígrados a Kelvin. Entonces ahí vamos a ponerlo ahí. Conversión de grados centígrados a Kelvin. Entonces ponemos acá, en vez de grados centígrados, 77. 77. Y sumando me dará 77 más 273, 300, ¿no? 300. Entonces la temperatura Kelvin es 300. Esa es la temperatura que vamos a poner en la fórmula, ¿ya? No se olviden de hacer esa conversión siempre. Muy bien, ahora sí, continuamos. Ahora tenemos que sencillamente operar, pues, ¿no?
Aplicando la fórmula ahí de la densidad, solamente nos quedará multiplicar y dividir. Entonces sería 8,3 por 28. 8,3 por 28, 232,4. 232,4, 0.082 por 300, 24,6. Dividimos eso y me dará 224,6. 9,44. Bueno, redondeándolo, 9,45. 9,45 redondeando, ¿no? Ya el valor. Y esto, bueno, lo vamos a estar midiendo en densidad. Profesor, pero abajo en conversión de K no sale 350. A ver. 77 más 163. Ah, tienes razón, ¿no? Sí, porque acá no me había confundido, lo había visto 27. Sí, tienes razón. ¿Eh? Claro, porque es 77. Profesor. Tienes razón. Aquí es 350. Eso nos cambia ahí los cálculos, entonces, en la parte de abajo, ¿no? 0,082 por 350. Acá sería 28,7, entonces. 28,7. Está bien. Era para ver si estaban atentos. Claro. Está bien, ya tienen que estar atentos. Sí, es así. Ya, entonces ahora sí saldrá 8,1, ¿ya? 8,1, redondeándolo. 8,097, redondeándolo 8,1. Ya está. ¿No? Entonces esto será la densidad que, bueno, como estamos usando todas las unidades, ¿no? Atmósferas, grados Kelvin. Entonces en ese caso la densidad nos estará saliendo en lo que son gramos por litro, ¿ya? Esa es la densidad. Claro, gramos por litro. Tomando en cuenta todos esos valores. Gramos por litro. Esas serán las unidades de la densidad. ¿Ya? Muy bien. Ya está. Entonces sí, solamente es cuestión de, bueno, verificar los datos, claro, tener cuidado ahí con la solución. Por ahí alguna suma, algún detalle se nos puede escapar, ¿ya? Si todo está correcto, entonces con esas fórmulas suficiente, ya. Con eso nos puede salir. Muy bien, eso habíamos visto entonces en lo que era el estado gaseoso parte 1. Vamos a pasar ahora a lo que es estado gaseoso parte 2. ¿Ya? Este estado gaseoso parte 2. Aquí ya vimos un poquito sobre ciertas condiciones especiales, como por ejemplo los procesos isotérmicos, los procesos isobáricos, ¿no? Cuando mantienen ciertas cantidades constantes. Por ejemplo, cuando el isotérmico será cuando la temperatura la tenemos constante. En caso de que la temperatura esté constante, lo llamaremos así, ¿no? Proceso isotérmico. Luego tenemos el proceso isobárico. El proceso isobárico será cuando nuestra presión está constante. Entonces ahí también vamos a encontrar cierto caso en especial. Y el proceso isocórico, cuando el volumen es constante. Entonces vamos a poner qué pasa en los tres. A ver, tenemos acá. Proceso, primero, isotérmico. Isotérmico. En el proceso isotérmico, el volumen es constante, perdón, la temperatura, por eso dice isotérmico. Iso quiere decir igual, térmico es de temperatura, ¿no? La temperatura es constante. Y si la temperatura es constante, ¿qué se va a cumplir? Se cumple la ley de Boyle, que es esta. Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. ¿Ya? Esa era una primera relación para el proceso isotérmico. Luego tenemos el proceso isobárico, ¿no? Proceso isobárico. Para el proceso isobárico se va a cumplir de que la presión es constante,
sea, la presión no cambia, entonces se cumple que el volumen 1 entre la temperatura 1 es igual al volumen 2 entre la temperatura 2. Esa es la ley de Charles. ¿Ya? La ley de Charles. Y finalmente para el último proceso, que es el proceso isocórico, ahí se cumplirá cuando el volumen es constante. Y si el volumen es constante, se va a cumplir que presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. ¿Ya? Entonces hay que ver cuál de los tres nosotros lo vamos a utilizar. Según el caso, ¿no? Esa es la ley de Gay-Lussac, así se llama. ¿Ya? Muy bien. Si en caso no me dan o no me dicen que estoy en un caso especial de estos tres, entonces utilizo también otra ecuación general. La ecuación general para comparar dos gases será esta, ¿no? Por acá presión. Ecuación general. La ecuación general. La ecuación general será presión 1 por volumen 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 entre temperatura 2. ¿Ya? Esa es la ecuación general que sí la puedo aplicar cuando todo cambia, ¿no? Cuando cambia la temperatura, cuando cambia el volumen, cuando cambia la presión. ¿Ya? Entonces, tengo que evaluar ahí según el ejercicio cuál aplico. Vamos a ver entonces los ejercicios. 3 me dice. Un gas se encuentra a 3 atmósferas y aumenta a 9 atmósferas. Aquí tengo un cambio de presión. Presión 1, presión 2. Si se sabe que su volumen inicial era 15L, ese es volumen 1. Hallar su volumen final, o sea, me están pidiendo volumen 2, si es un proceso isotérmico, o sea, la temperatura es constante. Ya está, entonces ya sé qué ley aplicar, ¿no? La ley de Boyle. Entonces aplicamos ahí, por acá. Ejercicio 3. Lo 3. Ley de Boyle. Ahora dónde estás, Vamos a poner por acá. La ley de Boyle era presión 1 por volumen 1. Igual a presión 2 por volumen 2. Ya está. Vamos a poner por aquí los datos. Y como datos tenemos a cada uno, ¿no? La presión 1. Me dijeron que era 3 atmósferas y aumentó a 9. Este es 3 atmósferas entonces. Y luego aumentó a 9. ahora ya estamos, ¿cuánto? 10, 11 creo, ¿no? Luego, volumen inicial, volumen 1, 15. ¿Cuándo empiezan las clases? Tengo que hallar su volumen final. Volumen 1, 15 litros. Volumen 1, 15 litros. Y tengo que hallar su volumen 2. Ya está. Reemplazamos entonces los datos aquí en la ley de Boyle a la derecha. Y tendríamos lo siguiente, ¿no? P1 por B1 por V1, 3 por 15. 3 por 15 será 3 por 15 es igual a 9 por V2. 3 por 15 me dará 45. 45 entre 9 será 5, ¿no? Entonces aquí tengo el volumen 2, 5 litros, ¿no? 5 litros.
el volumen 2. 5 litros el volumen 2. Ya está. Sí, nada más, eso era todo, ¿no? Eso era todo aplicando la ley de Boyle, ahí me salió. ¿Ya? Entonces esto está bastante sencillo. Solamente tengo que ver cuál de los casos se aplica, dependiendo el tipo de proceso que tengamos, ¿no? En este caso la temperatura era constante, así que era proceso isotérmico. Ya está. Vamos a ver entonces el siguiente caso. Aquí ponemos la temperatura constante, por si acaso. Ya está. 4. Cierto gas se encuentra a la presión de 5 atmósferas. Determina a qué presión será necesaria aplicar para que el volumen se reduzca a la mitad, manteniendo la temperatura constante. Otra vez tenemos un caso de temperatura constante. ¿Ya? Entonces vamos a ver ahí cómo será la temperatura constante. Vamos acá, 3, 4. Datos también. Vamos a hacerlo bastante similar al anterior, ¿no? Además, también vamos a aplicar la ley de Boyle, ¿no? Porque si me dan que es un proceso isotérmico, la temperatura entonces tiene que mantenerse igual. Entonces no va a interferir, digamos, en el desarrollo de las constantes. Ya, entonces, ¿qué datos me dan? Tengo una presión de 5 atmósferas. Tengo una presión de 5 atmósferas. Me dicen, determina qué presión será necesaria aplicar. Ah, ya, no me dan la presión final. Esto es lo que me piden. ¿Qué presión será necesaria aplicar para que el volumen se reduzca a la mitad? Tampoco me dan el volumen inicial, pero vamos a ponerle una letra. Vamos a ponerle V. Y se va a reducir a la mitad. Ah, entonces mejor le pongo 2V, cosa que el volumen 2, su mitad de 2V será V nada más, ¿no? Y la temperatura es constante, se mantiene así. Ya está. Entonces también aplico aquí la ley de Boyle. Aplicamos aquí ley de Boyle. Entonces aquí será así, ley de Boyle. Igual las constantes, los valores van a ser de acuerdo a cada uno, ¿no? Presión 1, 5. Eso será 5. Volumen 1 será 2V. Entonces esto será 5 por 2V. Y presión 2, que es lo que me piden, por volumen 2, que será V nada más. Ya está. Este V entonces pasa a dividir. Y aquí será todo esto entre V, ¿no? Este V lo borro de aquí. ¿Qué va a pasar ahí? Se cancela, ¿no? Claro, como es la misma letra, el mismo valor, se va, ¿no? Se va el V de arriba como el V de abajo. Y multiplico 5 por 2. 5 por 2. 10. Claro, porque hay un 2 ahí, entonces tiene que ser 10, correcto. Ajá. Así es, así es. Ya, muy bien, muy bien. Entonces ahí tengo que la presión 2 es 10. 10 litros. ¿Ya? Ah, no, perdón. 10 atmósferas, porque estamos hablando de presión, ¿no? Presión se mide en atmósferas. ¿Ya? Ajá, así nada más. Eso es todo. Eso es todo para este ejercicio. ¿Ya? A ver, vamos a ver la 5. Vamos a ver la 5, la 5, la 5. Si se sabe que 10 litros de oxígeno se encuentran a 273 grados centígrados y 3 atmósferas de presión. Si la temperatura varía hasta 0 y la presión hasta 1 atmósfera, calcula el volumen final. Aquí ya me están dando ninguno de los tres es constante. Entonces aquí voy a utilizar la ecuación general necesariamente. Ya, entonces copiamos los datos. Vamos debajo nada más. Los datos aquí 5. Entonces aquí los datos serán así. 10 litros de oxígeno, primer volumen. Volumen 1,
10 litros, entonces. Cambiamos ahí. Temperatura 1 a 273 grados centígrados. Temperatura 1 va a ser aquí. Temperatura 1, 273 grados centígrados. 3 atmósferas de presión. Presión 1, entonces 3 atmósferas. Temperatura, dice, si la temperatura varía hasta 0, o sea, voy a tener una temperatura 2. Temperatura 2 de 0 grados centígrados. 0 grados centígrados. Y la presión hasta 1 atmósfera, o sea, la presión también cambia. Aquí será presión 2, 1 atmósfera. Calculo el volumen final. Entonces, el volumen final, esto es V2, es lo que me pide. Entonces, utilizamos la ecuación general de los gases. Ecuación general de los gases. Presión 1 por... Ahí sería por volumen, ¿no? 1, todo entre... Todo entre temperatura 1. Ya está. Igual por el otro lado, todo va a ser igualito, solamente que cambiando el 2, ¿no? Presión 2 por volumen 2 por temperatura, entre temperatura 2. Ya está. Entonces ahí cambiamos los valores por los valores que ya tenemos y será, aquí será 3, aquí presión 2 será 1, volumen 1 será 10, temperatura 1, 273, ya, esto tenemos que cambiarlo a Kelvin. Ya saben que la temperatura siempre se convierte a Kelvin. Entonces recordamos cuál era la formulita para convertir. Aquí está, ¿no? Conversión de grados centígrados a Kelvin. Ya, no hay que olvidarnos de eso. Ambos tenemos que convertir, la temperatura 1 y la temperatura 2. Entonces colocamos por acá. Ahí está, conversión de grados centígrados a Kelvin. Entonces aquí, en la primera era 263, entonces aquí será 263 más 273. Eso me dará 546, ¿no? 546 será la temperatura 1. Igual temperatura 1. Ya está. Y volvemos a aplicarlo ahora para la temperatura 2. Queda un minuto. Ya, volvemos a entrar entonces una sesión más, ¿ya? Para terminar, ¿ya? Ya, vuelven a entrar entonces. Ya, perfecto.